el paciente ya anda todo, anda con medicamentos. Buenas tardes a todos. No sé si me oyen. Buenas tardes, doctor Ábrego. Sí, se escucha, doctor. Se escucha, doctor. Sí, se escucha, doctor. Ok. Lo vamos a nombrar como primer anfitrión de esta reunión, doctor. Oye, entonces queda al control de la plataforma Zoom. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Solo las disculpas del caso por llegar un poquito tarde. No estoy todavía en San Salvador. Tuve que hacer un viaje de emergencia en el interior. Estoy todavía en Zacatecoluca, así que si hubiese algún problema, pido las disculpas del caso. No sé si ya pueden ver la imagen ustedes. ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor, sí se ve. Sí, Sí, se ve. ¿Están viendo la presentación? Así Sí, es. doctor. Bueno, ok. Entonces vamos a comenzar. Buenas tardes. Bueno, para los que todavía quizás no nos hemos conocido, presentarme, ¿verdad? Mi nombre es Ulises Ábrego. Yo soy cirujano de la emergencia y pues hemos estado trabajando ya en la emergencia por más de 15 años y atendiendo pacientes traumatizados. En esta ocasión vamos a platicar acerca de el abordaje y manejo del paciente con un traumatismo abdominal. Dentro de las consideraciones quizás generales que respecto al tema, en primer lugar comentarles que el trauma abdominal es una de las patologías quizás que se atienden en la emergencia con mucha más frecuencia. Prácticamente a diario tenemos pacientes que llegan con este tipo de problemas, por lo tanto es un tema muy importante para el abordaje, para el aprendizaje y para el abordaje, ¿verdad? Se van a enfrentar quizás a los que no tienen todavía la oportunidad de rotar por la emergencia, se van a enfrentar durante los turnos con el manejo de estos pacientes. Por lo tanto, este es un tema muy importante que necesitan ustedes conocer, por lo menos el abordaje inicial, cómo enfocarlo, cómo orientar el manejo y el abordaje diagnóstico para poder determinar si el paciente necesita. Lo importante de estos pacientes es determinar si necesitan o no una intervención quirúrgica y no retrasarla, ¿verdad? Porque eso obviamente altera el pronóstico y sería en algunos casos catastrófico para el mismo paciente. Comentarles que en el trauma en general, más de 9 personas mueren cada minuto, ¿verdad? Realmente el trauma ha sido considerado por OPS como una epidemia, ¿verdad? Cada día va en aumento y por lo tanto la mortalidad cada día igual va en aumento. Para los que han tenido la oportunidad de rotar en el Hospital General, que es, digamos, el hospital donde se recibe la mayor cantidad de pacientes traumatizados, pueden ver ustedes que las motocicletas quizás son el pan diario donde vemos este tipo de pacientes que tienen accidentes
no menos de 10 accidentes diarios atendemos en la emergencia que son producto de el uso de la motocicleta, ¿verdad? Entonces la morbilidad y la mortalidad es bien alta. De estos pacientes traumatizados, aproximadamente 5.8 de personas, ¿verdad?, de todas las edades, mueren cada año en el mundo entero, ¿verdad? Por lesiones, ya sea que fueran intencionadas, ¿verdad? Y que son víctimas. Por lo tanto, es un tema importante, el trauma, que se le tiene que dar la importancia debida y por lo tanto tomar las medidas correspondientes. En el manejo del trauma abdominal, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Es importante el conocimiento y quizás tener claro el abordaje y tener claro la línea por el cual seguir a los pacientes y poder darles el manejo oportuno, ¿verdad? Y poder determinar qué tipo de procedimiento el paciente necesita y qué tipo de abordaje dentro de los diferentes métodos diagnósticos que vamos a platicar así muy brevemente. Vamos a hablar un poquito del FAS, del TAC abdominal, el lavado peritoneal diagnóstico, ¿verdad? Aunque cada día, por lo menos en el hospital, cada día es menos utilizado. Radiografías que siempre son útiles y en alguna plática la laparoscopía diagnóstica, ¿verdad? Los objetivos de la charla, en primer lugar, es identificar los diferentes componentes anatómicos, ¿verdad?, de la cavidad abdominal, que es necesario conocer y saber manejar y saber identificar en un paciente que ha sufrido un traumatismo abdominal. En segundo lugar, reconocer a aquellos pacientes que por la naturaleza de su trauma, por el mecanismo para el cual se traumatizaron, son susceptibles de presentar complicaciones. Tenemos que lograr determinar en esos pacientes potencialmente complicables, ¿verdad? Estar alertas, atentos y establecer las medidas oportunas. Esto le va a mejorar el pronóstico y obviamente la sobrevida a los pacientes cuando actuamos con prontitud, con celeridad y cuando dejamos de estar indicando estudios que a lo mejor no eran necesarios, sino que tomar la decisión. En un paciente con trauma, lo primero que un cirujano se debe preguntar es, ¿este paciente necesita una cirugía de urgencia o no? Y para eso vienen todos los mecanismos y abordajes que vamos a platicar. En el tercer objetivo, reconocer a aquel paciente que necesita una intervención quirúrgica de urgencia, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos saber en estos pacientes, porque esto les mejora notablemente el pronóstico y las secuelas que pudieran derivarse de una intervención retrasada o tardía. En cuarto lugar, conocer el manejo agudo de las lesiones abdominales y pélvicas. Así que eso más o menos es el panorama de lo que trataremos de abordar así brevemente en este tiempo que vamos a compartir con ustedes. Quizás como introducción, aunque esperaría yo que ustedes estén ya llevaron su curso de anatomía, entiendo yo que ya vieron este tema en cuanto a la pared abdominal, pero quizás puntualmente esta imagen es sacada del ATLS en su 10ª edición, y ahí lo que pretendo yo es mostrarles en la imagen los límites tanto de la pared anterior, de la pared lateral y de la pared posterior del abdomen. Dentro de eso es importante identificar una región importante que es la región tóraco-abdominal. ¿Cuáles son estos límites? En la vista anterior, la cavidad abdominal va desde la línea que va de ambos rebordes costales hacia ambos ligamentos inguinales y la sínfisis del pubis. Entonces tenemos ambos ligamentos inguinales y la sínfisis del pubis, ¿verdad? Ese es el límite inferior. El límite superior son la línea que une ambas
rebordes costales y lateralmente es la línea axilar anterior. Ese es los límites anatómicos de la pared anterior. ¿Cuáles son los límites de la región tóraco-abdominal? Esa parte del torso que conocemos como región tóraco-abdominal y que revierte una vital importancia, porque hay lesiones que se van a presentar a este nivel. ¿Y por qué nosotros les vamos a hacer estudios a nivel abdominal? Esta área está delimitada en la línea que va de ambas intermamilar, ¿verdad? Acá. Y luego a nivel, la línea que va y que une ambos rebordes costales. Esta línea acá es lo que conocemos la región tóraco-abdominal. Toda lesión que encontremos acá la vamos a catalogar como una lesión tóraco-abdominal, ¿verdad? Y por lo tanto, establecer el abordaje debido para ello. En la vista lateral, recordemos que está delimitado anteriormente por la línea axilar anterior y posteriormente por la línea axilar posterior, ¿verdad? Y a nivel superior, el borde superior es el sexto espacio intercostal y a nivel inferior es la línea o el borde superior de la cresta ilíaca, ¿verdad? Eso es digamos, el aspecto o los límites de la pared abdominal en su vista lateral. A nivel posterior, la cavidad abdominal la podemos dividir desde el borde o de la línea que va desde el borde inferior de ambas escápulas y hasta la línea que va a ambas crestas ilíacas. Y lateralmente es la línea axilar posterior, ¿verdad? Esos son los límites de la cavidad abdominal y que tenemos que considerar al momento de evaluar un paciente con una lesión abdominal. Luego, internamente, pues a nivel peritoneal, a nivel retroperitoneal, el abdomen tiene esa característica que hay dentro de esa misma cavidad, hay otras áreas que son delimitadas por el mismo peritoneo, y dentro de eso está la zona retroperitoneal. Muy importante esta zona, porque en aquellos pacientes que presentan traumatismos cerrados o traumatismos pélvicos, en la zona retroperitoneal es una zona donde se van a formar los hematomas, ¿verdad? Y tenemos que estar pendiente de esta zona. La dividimos en tres zonas, ¿verdad? Las zonas laterales, ¿verdad? Que es la zona 2, la zona 1 es la que está en el centro y que es la que tenemos que estar muy atentos porque en esa zona corren los grandes vasos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy atentos cuando encontremos un hematoma, sobre todo en la zona 1 de la región retroperitoneal. Y luego la zona 3, que prácticamente es el espacio pélvico, ¿verdad? Eso es para considerarlo en la zona retroperitoneal. Ahora, ¿cómo clasificamos el trauma abdominal? Dentro de esto lo podemos clasificar como penetrante. Son aquellos causados por arma de fuego, armas cortopunzantes y todo aquello que pueda generar una apertura de la pared abdominal, ¿verdad? Y obviamente penetrar el peritoneo. Y luego no penetrante es un trauma cerrado, ahí van toda la gama de accidentes de tránsito, ya sea de motocicleta, bicicleta, automóvil, bus. Dentro de estos, el trauma cerrado puede haber también caídas, ¿verdad? Podemos tener caídas y lo importante es que dependiendo si el trauma lo clasificamos como penetrante o es un trauma cerrado, tenemos que tener muy claro cuál es el abordaje
para estos pacientes. En el trauma contuso, ¿cuáles son los órganos que principalmente observamos que están lesionados? En primer lugar es el vaso, ¿verdad? En un 40-55%, ¿verdad? Es de los que más vemos que se observa, que vemos son las vísceras sólidas en un trauma contuso, las que mayormente se ven afectadas. El hígado en un 35-45% lo vemos que está afectado, y luego el intestino delgado en un 15%, y lo que yo le mencionaba de la zona retroperitoneal, en un paciente con un trauma contuso hasta en un 15% pueden los pacientes presentar con un hematoma en la zona retroperitoneal, ¿verdad? Debemos recordar que principalmente lo que vamos a encontrar en un paciente con un trauma cerrado es una lesión de víscera sólida, ¿verdad? Básicamente y por lo tanto el sangramiento va a ser profuso, ¿verdad? Por lo tanto tenemos que estar muy atentos en estos pacientes, como es una cavidad cerrada y como es un sangramiento muchas veces no visible, entonces tenemos que estar atentos para poder detectar una hemorragia oculta, ¿verdad? Y para eso vamos a usar los métodos diagnósticos que les comentaba al principio. El trauma penetrante, dentro de estos tenemos las lesiones por arma blanca. En un 40% vemos lesionado el hígado, el intestino delgado en segundo lugar con 30%, diafragma con 20% y colon, ¿verdad? Y en heridas por arma de fuego, el órgano mayormente lesionado es el intestino delgado, ¿verdad? Muchas veces encontramos múltiples lesiones por su longitud, ¿verdad? Es un órgano que ocupa la mayor porcentaje de la cavidad abdominal y por supuesto es el que más lo vemos lesionado. Y luego está el colon, y en tercer lugar está el hígado con un 30% y la lesión vascular, ¿verdad? Que podemos también observarle ya en este tipo de trauma. Ahora, ¿cómo vamos a manejar este tipo de pacientes? ¿Cómo tenemos que abordarlo? ¿Qué tipo de abordaje tenemos que hacerlo? Tenemos que recordar, ¿verdad? Los principios del ATLS. Tenemos que establecer en ellos una evaluación primaria, ¿verdad? Para definir o detectar. Recordemos que en una evaluación primaria, el objetivo de la evaluación primaria es detectar lesiones en los pacientes, aquellas lesiones que le comprometen la vida. Ese es el objetivo de la evaluación primaria. Y eso es lo primero que tenemos que establecer en estos pacientes. Si este paciente puede tener una lesión que le comprometa la vida, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer en una evaluación rápida. La evaluación primaria es una evaluación rápida y tenemos que detectar si hay algo que le pudiese comprometer la vida. Para ello, en primer lugar, tenemos que evaluar cómo fue el evento, cómo sucedió, el tiempo de evolución, qué medidas se pudieron haber tomado en el área prehospitalaria. Y para eso vamos a definir qué tipo de lesión fue, si fue accidente de tránsito, fue accidente de motocicleta, si iba de motorista, si iba de pasajero, si llevaba cinturón de seguridad, no llevaba. Todo eso son datos importantes. Y el otro aspecto importante también acá es si el paciente llevaba, cómo fue el choque, si fue frontal, si fue lateral, si fue posterior, si dio vuelta, ¿verdad? Porque eso obviamente pudiera orientarnos al tipo de lesión que el paciente pueda tener, ¿verdad? Y recordemos, y el otro aspecto importante es que sobre todo cuando lleven estos pacientes, que tenemos que preguntarle si lo llevan los cuerpos de socorro o el personal que lo esté transportando, si lo encontró dentro del vehículo, si lo encontró fuera del vehículo y a qué distancia estaba del vehículo,
Luego, lo otro aspecto importante, como estamos definiendo qué es lo que sucedió en el accidente, puede ser que haya tenido una lesión por arma de fuego, por arma blanca. Entonces tenemos que definirlo, porque esto definitivamente que cambia el abordaje. Importante a considerar en esta imagen que les acabo de proyectar es que lo que vemos acá es la lesión que queda de acuerdo a la distancia en la cual se dispara el proyectil. Entonces, es importante porque en base a eso puede ser un parámetro para definir a qué distancia fue disparado y obviamente el daño que puede provocar dentro del paciente. Debemos también recordar que las lesiones por arma de fuego no solo causan lesión en el área donde entran, sino que las lesiones por arma de fuego generan una cavitación, ¿verdad? Que es por donde va pasando la bala, genera una cavitación y obviamente el daño es mayor, ¿verdad? Que en el caso de una herida por arma blanca. Y lo importante es que también que debemos recordar acá es si fue una herida por arma corta o por arma larga, que obviamente el daño que pueda causar va a ser mucho mayor. El otro aspecto importante del abordaje es que tenemos que tener presente el examen físico, ¿verdad? Es muy importante, como creo que lo han escuchado, a estos pacientes hay que desnudarlos y prácticamente implica que una vez llegan a la emergencia hay que revisarlos completamente y si estamos en un área como la máxima urgencia o la unidad de trauma que tenemos ahí en el Hospital General, pues prácticamente les quitamos la ropa y les revisamos, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Enfocándonos precisamente en el área abdominal, tenemos que ver si hay contusiones, si hay evidencia la lesión por el cinturón de seguridad, ¿verdad? Porque eso es muy importante, ¿verdad? Más del 30% de los pacientes que tienen evidencia o marcas por el cinturón de seguridad van a tener una lesión intraabdominal. Entonces sí tenemos que considerarlo, sí tenemos que evaluarlo, si hay contusiones, si hay heridas que sangran y todo eso, ¿verdad? Tenemos que hacer una buena inspección y además después un examen físico para ver si hay sensibilidad abdominal, para ver si hay signos de irritación peritoneal que nos pudieran orientar a que hay un sangramiento y poder tomar una decisión oportuna. Dentro del examen físico, para el abordaje de estos pacientes, tenemos que considerar la parte pélvica, ¿verdad? Y esa parte, esa zona, tenemos que estar muy atentos a detectar ya sea que haya una fractura pélvica o ya sea que haya lesiones de los órganos genitourinarios en el caso de la mujer o en el caso del hombre. Si detectásemos que o sospechamos que hay una lesión de los órganos genitourinarios, recordemos que una de las premisas importantes que ustedes deben de recordar es que haciendo los últimos exámenes de estos ventilados. Es que estos pacientes, si ustedes sospechan que hay una lesión de la uretra, por ejemplo, ustedes no le van a poner la sonda de entrada, sino que tienen que buscar los signos indirectos que le van a hacer sospechar que hay una lesión. Para eso tienen que examinar los genitales y tienen que examinar el área perineal, ¿verdad? Y hacer una evaluación rectal. ¿Cuáles son los signos que nos van a orientar para poder decir o hacer sospechar, que nos van a dar la alarma de que este paciente tiene una lesión de uretra, por ejemplo? Uno es que vamos a encontrar hematomas a nivel escrotal, ¿verdad? Vamos a encontrar hematoma o equimosis, vamos a ver equimosis o hematomas en la región perineal, ¿verdad? Y al examen rectal, ¿verdad? Vamos a encontrar una próstata
que no está en su ubicación usual, sino que está elevada o en algunos casos no la vamos a poder tener la capacidad de palparla. Cuando no lo podemos hacer, entonces tenemos que descartar la presencia de una lesión uretral. Entonces tenemos que estar muy pendientes de eso. Si ustedes ven sangre en el meato uretral, cuando le van a poner la sonda, no se la ponga, ¿verdad? Porque hay que investigarle primero y descartarle que no tenga una lesión de la uretra. ¿Qué pasaría si ustedes deciden poner la sonda, ven sangre y se la ponen? Pueden convertir una lesión parcial en una lesión completa de la uretra. Entonces sí es un daño que causaría muchos problemas y un calvario para el paciente. Tal vez no lo va a matar, pero sí cada vez que vaya al baño posteriormente se va a acordar de alguno, ¿verdad? De lo que, por todas las secuelas que deja una lesión uretral. Entonces sí es importante que lo consideremos y lo podamos tomar en cuenta. ¿Cómo hacemos la evaluación pélvica, verdad? Y detectar si hay una lesión del anillo pélvico, ¿verdad? Poniendo las manos de esta manera, ¿verdad? Recordemos algo importante. La evaluación de la integridad o si sospechamos que hay una lesión del anillo pélvico, este examen no hay que hacerlo repetidamente porque recordemos que con cada movimiento podemos incrementar el sangrado, ¿verdad? Entonces, si se va a hacer, tiene que ser una sola vez, ¿verdad? Por eso que si lo hace mejor la persona que está a cargo o directamente a cargo o la que tiene mayor conocimiento le va a dar el manejo al paciente, sería mejor para estar evitando que todos le hagamos una evaluación pélvica, porque eso puede hacer que un coágulo se desprenda y el paciente empezar a sangrar. Entonces es importante, ¿verdad? Si es necesario determinar la integridad de la pelvis, lo hacemos, pero no hacerlo repetidamente, sino que hacerlo una sola vez y establecer ahí si hay o no lesión del anillo pélvico. ¿Verdad? Dentro de todos los exámenes que vamos a mandarle, mandatorio, ¿verdad? Y sobre todo cuando determinamos que hay una lesión tórax abdominal, una radiografía de tórax, ¿verdad? Esa tiene que mandarla ahí en el área de trauma para que evaluar a los pacientes, ¿verdad? En el caso que tengamos un paciente que haya sufrido una lesión por arma de fuego y el paciente esté estable, no haya una indicación evidente y franca de cirugía, pues obviamente podemos mandarle estudios radiológicos como radiografía y poder establecer la ubicación del fragmento de bala. Importante recordar que en pacientes con alteración de su estado hemodinámico es sumamente indispensable el determinar si el paciente tiene o no una hemorragia intraabdominal, ¿verdad? Y para ello quizás los dos estudios quizás más rápidos sería el FAS o el lavado peritoneal diagnóstico, dependiendo de dónde se encuentren. Como prácticamente ustedes están desarrollando dentro del hospital médico quirúrgico, el hospital general, entonces lo más seguro es que ustedes le envíen un FAS al paciente, ¿verdad? Ya vamos a ver algunas cualidades de cada uno de ellos, pero con eso nos permite determinar si tenemos un paciente inestable en la unidad de trauma con sospecha de una lesión intraabdominal, está pálido, ustedes le mandan un FAS y si está positivo, pues a la parotomía. Y recordemos que la única contraindicación para hacer estos estudios es que el paciente tenga ya una indicación franca de hacer o de realizar una laparotomía exploradora. ¿En qué casos, aunque no hayan evidencia franca de que el paciente pudiera o no tener una lesión abdominal, le vamos a mandar estudios? Uno es cuando tengamos un paciente que tenga el sensorio alterado. Ahí tenemos que descartarle, ¿verdad? Que no haya o no, porque el examen físico no va a ser concluyente. Entonces necesitamos descartar que haya o no una lesión abdominal. En aquellos pacientes que tengan
la sensibilidad alterada, es decir, que tengan un trauma raquimedular y que no sea posible hacer un examen físico adecuado, tenemos que mandarle estudios para descartar lesión intraabdominal. En aquellos pacientes que en su evaluación, en su rayos X, le encontremos que hay una fractura de las costillas bajas inferiores, ¿verdad? Habría que descartarle una lesión intraabdominal o cuando haya fracturas de la columna lumbar o de la pelvis. Cuando tengamos un examen físico que no es concluyente, no hay claridad, entonces es mejor mandarle un estudio. En el caso nuestro que tenemos el FAS a la disposición, pues creo yo que es un estudio no invasivo, que no le causa molestias al paciente, entonces creo yo que sería fácil poder hacerlo. Importante con este punto es que en aquellos pacientes que no les podamos dar el seguimiento, que estén estables, pero que no hayamos podido descartarle una lesión, ¿verdad? O que no va a ser posible darles un seguimiento porque van a pasar a sala por ortopedia o van a pasar a sala por otra especialidad, pero no les vamos a poder darle seguimiento oportuno. Tenemos que mandarle un examen, ¿verdad? Para que pase a quirófano y ya lleve por lo menos una evaluación o con uno de estos exámenes para descartar una lesión intraabdominal. Y lo otro que yo les mencionaba anteriormente, cuando tengan signos de que el cinturón de seguridad, ¿verdad? Cuando tengamos pacientes con la marca, a estos pacientes hay que mandarles, porque es muy probable que tengan una lesión intraabdominal. Este es un cuadro, resumen, de prácticamente los 3 estudios que nosotros en el hospital realizamos, y quizás de ustedes en algún momento en el manejo de estos pacientes se van a encontrar, ¿verdad? El lavado peritoneal quizás es el que, dependiendo del hospital donde ustedes vengan, quizás es el que algunos pudieran estar más familiarizados con el lavado peritoneal, ¿verdad? En el caso del Seguro Social, pues, como yo les mencionaba, muy poco realizamos ya, son casos muy contaditos que todavía les realizamos un lavado peritoneal. En la mayoría de ellos les realizamos FAS y en otro porcentaje les hacemos FAS y complementamos con una tomografía. ¿Cuáles son las ventajas que tiene o que presenta el lavado peritoneal? El lavado peritoneal, en primer lugar, es rápido de realizar, ¿verdad? O por lo menos debiera ser rápido en personas que ya han realizado el procedimiento, que tienen algún grado de experiencia. Importante porque puede detectar trauma de víscera, ¿verdad? Ya puede ser de víscera hueca o otra de las ventajas es que detecta sangramientos mínimos, ¿verdad? Y eso lo hace en alguna medida que detecta sangramientos tan mínimos que algunas veces cuando se pasa a operar o a una laparotomía, prácticamente el paciente había dejado de sangrar, ¿verdad? Y hacemos una laparotomía no terapéutica. Y lo otro importante es que no requiere transportar al paciente, se hace ahí in situ en la unidad de trauma de máxima urgencia. Las desventajas que este método ofrece, uno es invasivo, ¿verdad? Y obviamente todo lo invasivo pues representa mayor riesgo para el paciente, pueden haber riesgo de lesiones, ¿verdad? Sobre todo de intestino delgado, ¿verdad? Y requiere, además de eso, descompresión, o sea, la técnica manda que a estos pacientes se les coloque sonda nasogástrica y se les coloque sonda transuretral. Entonces, aparte del procedimiento necesario, si ustedes van a hacer un lavado peritoneal, es indispensable que lo descompriman el estómago y la vejiga. Es indispensable, ¿verdad? Deben descomprimirlo. La otra limitante de este estudio
es que no lo podemos repetir, ¿verdad? No nos permite, como vamos a ver en el FAS, que puede ser, podemos volver a tomarlo de nuevo en breve tiempo. Tiene una baja especificidad, o sea, que no nos sirve para detectar qué órgano está lesionado, ¿verdad? No tiene utilidad en el diagnóstico de las lesiones diafragmáticas, tampoco tiene utilidad para el diagnóstico de lesiones retroperitoneales, ¿verdad? Y en algunos casos puede diferir con otros tipos de estudios, ¿verdad? Este estudio está indicado en pacientes hemodinámicamente inestables, ¿verdad? Y que presenten un trauma contuso. O en aquel paciente que tenga un trauma penetrante, pero que no necesita una laparotomía de urgencia, ¿verdad? Que necesitamos todavía complementarle o afinar el diagnóstico para poder determinar si hay o no lesión intraabdominal. En el caso del FAS, ¿cuáles son las ventajas? Uno es que es rápido de realizarlo, ¿verdad? Es una determinación rápida, es no invasivo, y eso es lo que en muchos casos se ha preferido o es una gran ventaja respecto al lavado peritoneal, muy rápido de realizar, ¿verdad? Es repetible, es decir, que el FAS sí podemos volver a repetirlo de acuerdo a la necesidad que tengamos, ¿verdad? Podemos volver a repetirlo, y obviamente el FAS se tiene que hacer en el área de trauma o de máxima urgencia, no transportar al paciente, ¿verdad? Eso sería lo ideal. En muchos de nuestros casos en el hospital, para los que ya vieron ahí en el hospital, pues algunas veces el paciente va a la rayos X, pero en eso, los que van son los pacientes que están estables. Si hay un paciente inestable, el radiólogo tendría que desplazarse a la unidad de trauma para poder realizar el FAS. En la emergencia del Hospital General se solía tener un aparato de ultrasonido que actualmente está siendo reparado, ¿verdad? Pero estaba ahí en la unidad de trauma para que cualquiera pudiera tomarlo y poder hacer el FAS de manera inmediata. Una de las desventajas de este estudio es que es operador dependiente, ¿verdad? Y eso obviamente dependiendo la pericia, la habilidad, la experiencia, obviamente va a influir en detectar o no la presencia del hemoperitoneo. Recordemos que el FAS, el radiólogo no tiene que reportarnos lesiones de órganos, solo tiene que decirnos si es positivo o es negativo. Positivo porque él detectó que hay presencia de sangre, y negativo porque no la hay, ¿verdad? Otra de las desventajas es cuando tenemos pacientes que tienen enfisema subcutáneo, ¿verdad? O que pacientes que tienen sobrepeso, ¿verdad? Va a ser una limitante porque no genera una adecuada ventana acústica, ¿verdad? Debido al aire y debido a la grasa. El otro aspecto, la otra limitante es que puede pasar desapercibido lesiones de órganos sólidos o de diafragma. El FAS tampoco nos va a servir o no va a ser de utilidad para identificar lesiones diafragmáticas. Y al igual que el lavado peritoneal, no nos es útil para detectar lesiones retroperitoneales, ¿verdad? Y cuando hay presencia de gas, pues obviamente el estudio es mucho más limitado porque el gas no permite hacer una buena ventana acústica. Dentro de las indicaciones, pues prácticamente las mismas del lavado peritoneal diagnóstico, paciente hemodinámicamente inestable con trauma contuso, o que tenga un trauma penetrante que no tenga indicación de laparotomía. Y luego con el TAC, ¿verdad? Este otro estudio que lo ocupamos con bastante frecuencia en el hospital, esto nos permite tener un poco más de especificidad en cuanto a detectar el órgano lesionado, ¿verdad? Nos permite tener un diagnóstico anatómico, es no invasivo, igual que el FAS, ¿verdad? Igual se pudiese repetir, aunque usualmente no se hace, salvo en aquellos pacientes que se le está dando un seguimiento
para, en el caso de tener una lesión que se manejó conservadoramente, se les puede hacer una tomografía a las 48 horas, dependiendo cómo vaya la clínica, y se les puede repetir. Este sí nos permite visualizar lesiones retroperitoneales, ¿verdad? Y ahí sí podemos detectar si hay hematomas o incluso en algunos casos si hay presencia de un vaso sangrante. Y igualmente nos sirve para ver estructuras óseas y si hay presencia de gas libre en la cavidad. Una de las desventajas es un estudio caro, ¿verdad? Obviamente, lleva un poquito más tiempo necesario. Tienen que ser pacientes que están estables precisamente porque llevan más tiempo de hacerlo. Y no podemos mandar a una tomografía a un paciente que se encuentre inestable. Así que tenemos que considerarlo. Y obviamente la radiación, ¿verdad? Y tampoco nos sirve para detectar en un 100% lesiones diafragmáticas, ¿verdad? Y en este caso sí hay que transportar al paciente. Como les mencionaba, son pacientes hemodinámicamente estables y nos es muy útil para detectar lesiones contusas, ¿verdad? O de órganos sólidos. Estos son los parámetros para el lavado peritoneal diagnóstico. Solo recordarlos, yo esperaría que ustedes a estas alturas ya se lo sepan. Estos valores deben ustedes conocerlos de memoria, ¿verdad? Deben tenerlos y conocerlos al dedillo, ¿verdad? Conocer la técnica quirúrgica también, ver que existen parámetros macroscópicos y parámetros microscópicos. Dentro de los parámetros microscópicos es cuando aspiramos 10 o más ml de sangre, ¿verdad? Que no coagula, entonces consideramos este estudio positivo. Y en el caso de que no obtengamos líquido o no tengamos la cantidad requerida, entonces le insuflamos 1 litro de solución salina y esto lo volvemos a recuperar, ¿verdad? Entonces, y lo mandamos al laboratorio. Dentro de eso lo consideramos positivo cuando tenemos hematíes más de 100,000 por milímetro cúbico, leucocitos mayor a 500, amilasa mayor a 175 unidades por litro y la presencia de bilis. Y ahí si encontramos en el macroscópico, si encontramos restos alimentarios, si vemos bilis, ahí en el momento, pues obviamente lo consideramos también positivo. Algunos detalles en cuanto a los estudios complementarios que les hablaba, y es que la sensibilidad de la tomografía para detectar cualquier lesión intraabdominal está más o menos entre el 92 y el 97%, ¿verdad? Sí es muy útil el TAC para determinar lesiones intraabdominales. El lavado peritoneal diagnóstico tiene una precisión entre el 92 al 98% y es como, digamos, el problema del lavado peritoneal diagnóstico es que sí es muy sensible, aunque no específico, ¿verdad? Y precisamente esa alta sensibilidad es la que nos ha llevado a detectar sangramientos pequeños, porque detecta sangramientos muy pequeños, y en algunos casos eso se ha llevado al paciente a quirófano y prácticamente el paciente había dejado de sangrar, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los problemas que ha tenido, pero sí es más sensible que la tomografía para detectar lesiones mesentéricas. Uno de los más grandes problemas es que la realización de cirugías que en su momento ya no eran necesarias, pues debido a la alta sensibilidad que presenta, ¿verdad? El FAS, que es un estudio fácil de realizar, rápido, importante porque detecta cantidades
aproximada de 200 cc, ¿verdad? Y eso ya nos permite identificar por lo menos una línea de ventana, ya podemos visualizarlo, y pues esto ya nos dice si, dependiendo el estado hemodinámico del paciente y el número de ventanas en las cuales encontremos positivo el FAS, el paciente es necesario pasarlo a cirugía. Tiene una sensibilidad para hemoperitoneo entre el 73 o 88%, dependiendo de los estudios y dependiendo de a quienes les hayan hecho el estudio, ¿verdad? Porque hay estudios donde se ha comparado el FAS que lo realiza un radiólogo con un cirujano. Hay mucha diferencia entre quién es el que en el caso de nuestro hospital todavía sigue siendo el radiólogo. Todavía a estas alturas el radiólogo es el encargado de manera oficial de poder hacer un FAS. Eso no quiere decir que si no está ahí el aparato, un cirujano no pueda hacerlo. ¿Cómo no? Pero para fines de legalidad en la institución, todavía es el radiólogo. El FAS presenta un diagnóstico confiable también, y esta es la otra gran utilidad, ¿verdad? Para el diagnóstico de pacientes con neumohemotórax, ¿verdad? Y es lo que conocemos como el IFAS o FAS extendido, ¿verdad? Que nos permite determinar lesiones intratorácicas, ¿verdad? Y esto tiene una sensibilidad muy variada, ¿verdad? En algunos casos se usa bastante ya por la facilidad que tienen para contar con el aparato en el área donde manejan a los pacientes, aunque la sensibilidad de los estudios reportados todavía es muy amplia, entre el 60 y 90%. Estudios de contraste que podemos utilizar ahí dependiendo de la necesidad. Podemos hacer un uretrograma, cistograma, un pielograma endovenoso y estudios de lo que se requiera. Aunque básicamente los más usados son el FAS y el TAC. Cuando estamos presentes ante una evaluación penetrante, y cuando hemos comprobado que hay la incidencia de lesión intraperitoneal en heridas por arma de fuego abdominales es del 98% cuando detectamos que hubo una penetración de la cavidad. En lesiones, por ejemplo, que entran a nivel de glúteo, que es el otro aspecto a considerar, en algunos estudios se dice que el 50% de los pacientes que tienen una herida por arma de fuego a nivel gluteal pueden tener una lesión intraabdominal. Por lo tanto, es importante hacerles una evaluación adecuada, minuciosa, y poder detectar la presencia de alguna lesión. Las heridas por arma blanca en el abdomen puede manejarse de forma obviamente más selectiva, porque obviamente el paciente llega algunas veces en estado menos crítico, pero en el 30% de los casos vamos a encontrar que hay una lesión intraabdominal. En aquellos pacientes que logramos determinar, vamos a hablar un poquito del abordaje más adelante, que hay compromiso y que penetraron el peritoneo, el 55 a 60% puede cursar con signos de hipotensión, peritonitis o en algunos casos con evisceración. ¿Cuáles son las indicaciones para una laparotomía? Cuando estamos ante un paciente con un tramo abdominal cerrado, ¿verdad? Que está cursando con hipotensión y que le realizamos un FAS y este está positivo, ¿verdad? O que hay una evidencia clínica en ese momento que el paciente está con una hemorragia intraperitoneal, este paciente debe ser pasado a sala de operaciones de manera inmediata. Es de manera inmediata. Cuando estamos con un paciente hipotenso, sí tenemos que recordarle lo que marca el ATLS, ¿verdad? El manejo de los líquidos, la reanimación con líquidos, muy rigurosa, muy agresiva,
¿verdad? Se le toman las venas periféricas para la atención de este paciente, pero como estamos centrándonos en la cavidad abdominal y lo que queremos es determinar si el paciente tiene o no una indicación y el paciente llega hipotenso, tenemos el FAS positivo, vamos para quirófano, ¿verdad? Un paciente que tiene una herida abdominal anterior y que está en hipotensión, pues es indicativo para pasarlo a quirófano. Un paciente que llega viscerado, ¿verdad? Lo pasamos a cirugía. Paciente que presenta sangramiento de tubo digestivo, le ponemos una sonda, hay sangre, le hacemos tacto rectal, implantamos sangre en el recto. Estos pacientes, si tienen un trauma penetrante, estos pacientes necesitan hacerle una exploración, ¿verdad? Cuando hay signos francos de peritonitis, y en aquellos pacientes que en el lavado peritoneal pudiéramos haber encontrado ya sea que sangre más de 10 cc o contenido intestinal o fibras vegetales o bilis. En cuanto al manejo del trauma pélvico, muy brevemente, que prácticamente por la cercanía están ahí asociados y estos pacientes tenemos en alguna manera, aunque cuando hay un compromiso del anillo pélvico, entra el ortopeda, ¿verdad? Para dar el manejo de la parte ósea, ¿verdad? Puede en algún momento, en otros países, entra el cirujano vascular cuando hay compromiso de algún vaso y el cirujano general, que es el que maneja toda la parte hemodinámica del paciente. Las fracturas pélvicas asociadas suelen acompañarse de hemorragia, yo les comentaba al principio, uno de las complicaciones que vemos en ellas es que suelen sangrar hacia el retroperitoneo y por lo tanto hacer secuestro de una gran cantidad, hasta 3 litros pueden secuestrarse a nivel del retroperitoneo y no sería un sangramiento evidente, ¿verdad? Por lo tanto, el paciente puede presentar signos de alteración hemodinámica y no tenemos un sitio de sangrado evidente. Por lo tanto, es importante detectar si hay o no lesión del anillo pélvico por el alto riesgo que hay de una hemorragia, ¿verdad? El otro aspecto importante es que estos pacientes necesitan ser estabilizadas de su pelvis, ¿verdad? Para poder detener el sangrado. Se ha establecido, se ha determinado que en aquellos pacientes que presentan una hemorragia por una lesión pélvica y se estabiliza o se logra mediante una faja adecuadamente colocada, en un 50%, 60% algunos, se logra controlar ese sangrado, ¿verdad? Y eso permite, por lo menos nos da tiempo de establecer mejor diagnóstico y determinar una intervención quirúrgica, pero es importante la estabilización. La mortalidad en estos pacientes que tienen fractura pélvica es muy elevada, va entre el 5 al 30%. Como prácticamente no hay un sitio único de sangrado. En otros lados donde se cuenta con angiografía, ¿verdad? Se puede hacer una embolización selectiva del vaso sangrante cuando se logra detectar, y eso pues permite controlar una hemorragia de una mejor manera. En el caso nuestro, que no contamos con ese recurso, prácticamente un paciente que está sangrando lo pasamos a quirófano y termina siendo empacado, ¿verdad? Porque no hay para poder controlar esa hemorragia. En pacientes que tienen fractura pélvica y que presentan hipotensión, pues obviamente la hemorragia se va a elevar mucho más, en un 10 a 42%. Y la mortalidad en un paciente con una fractura pélvica abierta, pues es hasta del 50%. ¿Cuál es el manejo que le vamos a dar a estos pacientes? Uno es reanimación con líquidos, ¿verdad? Importante lo que yo les mencionaba, el control de la hemorragia,
¿verdad? El cual lo logramos mediante la estabilización mecánica del anillo pélvico y la compresión, ¿verdad? Se le pone una faja pélvica para poder estabilizar, sobre todo si el paciente incluso va a ser trasladado de un centro a otro, se necesita la estabilización. En el caso del Seguro Social, que no contamos con fajas pélvicas, le ponemos, nosotros lo que usamos es una sábana, ¿verdad? Y eso nos permite poder estabilizar la pelvis, ¿verdad? Y en el caso de que el ortopeda decida pasarla a quirófano para estabilizarla, usualmente se ocupan tutores. En el caso nuestro tenemos tutores para estabilizar la pelvis de una manera adecuada, ¿verdad? Y luego el cirujano hace el control de la hemorragia. Brevemente quiero yo tomar algunos algoritmos acerca del manejo de estos pacientes, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que hacerle lo importante de estos algoritmos es que nos dan una línea de cómo abordar estos pacientes y hacerlo de una manera ordenada, ¿verdad? Para esto nos permite obviar pasos o obviar situaciones que pudieran comprometer la vida del paciente. En el caso que estemos ante un paciente con una herida penetrante, ¿verdad? Y que el paciente, si el paciente está inestable, tenemos una herida penetrante, pues hay que llevarlo a quirófano, ¿verdad? Si el paciente tiene una herida penetrante, pero no hay compromiso hemodinámico, no hay signos francos de peritonitis, el paciente es evaluable fácilmente clínicamente, ¿verdad? Y estamos ante la presencia de una herida por arma blanca, ¿verdad? Si es anterior, pues las heridas por arma blanca en la cavidad abdominal o en la pared abdominal, si tenemos una lesión y no tenemos signos francos de que hubiese peritonado, estas hay que explorarlas, ¿verdad? Se exploran. Para eso se prolonga la incisión o se prolonga la herida hasta que nos permite visualizar si hubo o no penetración, ¿verdad? Y determinar si hubo o no penetración de esa herida. Y si no, pues si no se hubo, pues se puede incluso el paciente observar. Si en el caso está a nivel del flanco, a nivel posterior, pues lo indicado es tomar una tomografía del abdomen. Si se detecta que hay una lesión abdominal, ¿verdad? Se evalúa el paciente y se puede pasar a cirugía. Aquí menciona el otro componente que yo les decía, que es hacer angiografía, pero nosotros no contamos con este manejo, por lo menos no de manera sistemática durante turnos o durante prácticamente la mayor cantidad de tiempo. Si le tomamos el TAC y este paciente se descarta la lesión intraabdominal, entonces este paciente lo observamos, ¿verdad? Lo observamos. Si ahí presentase algún deterioro o signos clínicos de que hubiese una lesión, pues se puede pasar a cirugía o a una revisión, y ahí es donde entra mucho en juego una cirugía, la laparoscopía diagnóstico, o dependiendo la lesión, si es tórax abdominal, una toracoscopía, si es que pensamos en una lesión torácica. En el caso del manejo del paciente adulto con una lesión por herida por arma de fuego, lo primero que tenemos que ver es si el paciente necesita o no una intervención quirúrgica. ¿Y qué pacientes son los que la necesitan? Los que presentan inestabilidad hemodinámica.
Usted tiene un paciente con una herida por arma de fuego y está inestable, ese paciente debe pasar a quirófano de manera inmediata. Si tiene 5 signos francos de peritonitis, ese paciente no se debe retrasar la cirugía y obviamente si está eviscerado, ¿verdad? Si presenta eso, pues cirugía inmediata. Si no presenta eso, entonces hacemos una evaluación. Si el paciente está estable, no hay signos de irritación peritoneal, entonces hacemos una evaluación adecuada. Si el paciente no está bajo efectos de alcohol, no está intoxicado, no es un paciente que lo tengamos intubado porque además del abdomen tenía otras lesiones en otra área, ¿verdad? Sino que es un paciente que de alguna manera pudiéramos evaluarlo. Entonces, podemos detectar la necesidad. Si el paciente está intoxicado, si el paciente está intubado y no es posible, digamos, hacer una evaluación, pues el paciente le hacemos estudios, le podemos hacer un FARS, le podemos tomar radiografías. Acordémonos que para poder ubicar el proyectil tenemos que tomar una proyección antero-posterior y una proyección lateral para poder de manera tridimensional ubicar el proyectil, y quizás el estudio más indicado sería una tomografía. Si en la tomografía detectamos que hay una lesión intraabdominal, pues lo pasamos a la laparotomía, ¿verdad? Y si no, pues entonces con eso solo lo observamos. En el caso que el paciente no sea un paciente que pudiésemos evaluar adecuadamente, porque está en estado de ebriedad, porque tiene otras condiciones, entonces podemos y estamos con la sospecha de que pudiera haber o no una lesión intraabdominal, se le puede pasar a sala y quizás el método ideal para hacerlo sería una laparoscopía, poder evaluar si hay o no penetración o una lesión intraabdominal. En el caso que tengamos un paciente con un trauma contuso del abdomen, debemos establecer el mecanismo, ¿verdad? ¿Qué mecanismo, cómo sufrió el accidente? Debemos determinar si el paciente está estable. Si el paciente está estable, valoramos si el paciente está alerta o no está bajo efectos de alguna sustancia como alcohol o drogas. Si no lo está, hacemos le hacemos exámenes y le hacemos toda la evaluación debida. Le podemos tomar incluso una tomografía. Si en la tomografía sale positiva, como es un trauma cerrado, y usualmente el mayor porcentaje de lesiones son de víscera sólida, si la lesión o el grado de la lesión es una lesión, digámoslo, leve, grado 1, 2, hasta 3, y pudiéramos darle un manejo no operatorio conservador, pero si existe la duda, se le puede hacer si el paciente tiene una lesión, se detecta sangramiento, algunas veces en el TAC podemos determinar que el paciente tiene sangramiento activo, está sangrando, entonces habría que pasarlo a cirugía, ¿verdad? Se le mandan estudios, está positivo, ¿verdad? En el caso de ser víscera sólida y en el caso que tengamos la certeza que no hay otra lesión subyacente, ¿verdad? Si nos queda la duda que tiene víscera sólida y además de eso pudiera tener víscera hueca, pues lo más indicado es pasarlo a una cirugía, revisarlo. Si no se detecta lesión, pues se le manda a observación. Si el paciente está alerta, se le puede mandar un FAS. Si el FAS sale negativo, pues se observa, se le mandan exámenes y
Usualmente estos pacientes los observamos y en el caso aquellos de que exista la duda, ¿verdad? Por el mecanismo de trauma y todo eso, pudiéramos, si es que existiese la duda, aunque FAS esté negativo, tomar una tomografía. Pero en la mayoría de los casos se les toma el FAS y si está negativo se observa. Si el FAS está positivo y estamos ante la presencia de un paciente estable, el siguiente paso es determinar a dónde está la lesión y para eso le mandamos una tomografía. Si la tomografía sale negativo, observación y luego se da el alta, y si el TAC sale positivo, pues valoramos el tipo de lesión, ¿verdad? Y si es una lesión leve, que ya el paciente esté estable, ya no sangró, se puede valorar un manejo no operatorio, o si el paciente pues se detecta que hay una lesión grave y que está en ese momento sangrando, se pasa a cirugía. No sé si hay dudas o comentarios. Hasta ahí dejaríamos la charla, dudas sobre los algoritmos, comentarios. ¿Están ahí? Sí, doctor. Solo quizás con lo de la diferencia que hizo con lo del IFAS. Sí. Hola, dígame. O sea, mencionó de que estaba el FAS y estaba el IFAS. Entonces, solo como mencionar la diferencia nuevamente. El FAS, usted sabe, tiene 4 ventanas. El FAS, digámoslo, normal, lo usual, ¿verdad? Tiene evaluamos se coloca a nivel del epigastrio para evaluar el área pericárdica, ¿verdad? El otro espacio que tenemos es el espacio espleno-renal. En el lado derecho está el espacio de Morrison o espacio patorrenal. Y el otro espacio que evaluamos son 4 espacios. Es el espacio pélvico, ¿verdad? Entonces, ese es el FAS. El IFAS, aparte de evaluar esos 4, evalúa el tórax. Y nos permite detectar si hay, ya sea hemotórax o neumotórax. Esa es la diferencia. Lo extendemos hacia el área torácica. Okay. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Hola? No, doctor. ¿Todo claro? Sí. Estos pacientes ustedes los van a atender prácticamente a diario, los que están rotando en la emergencia, o cuando tengan turno, casi siempre ustedes rotan en la emergencia. Por lo tanto, deben tener muy claro cómo lo van a abordar y qué es lo que cómo lo van a manejar para que lo puedan hacer adecuadamente. Va a ser algo de todos los turnos prácticamente. No sé si alguien tiene más comentarios. Yo, doctor, una duda. Cuando llega el paciente y, bueno, tiene las ventanas, el FAS Doctor positivo, Ramírez. pero aún no Doctor Alexander Ramírez. ¿Me escuchás? Dígame, doctor. ¿Cómo es el manejo de un paciente con tramo cerrado? Estable. Si está estable, se pueden realizar estudios. Accidente como el TAC, por ejemplo, automovilístico. Llega la emergencia, tú estás ahí a cargo de la emergencia porque todos se fueron a sala y como es R1 a ti te dejaron. El paciente está 170,
frecuencia cardíaca de 108, consciente, aporte información. ¿Cómo lo vas a manejar? Pues como el paciente está estable, ¿va? Y no tiene un trauma penetrante, podemos realizarle de primer escoge, por ejemplo, el FAST, ¿verdad? Que tiene mayores ventajas desde mi punto de vista, como primera línea, ¿verdad? Y luego si tenemos alguna duda o no es concluyente, como usted bien dijo, nos podemos auxiliar del TAC, ¿verdad? Para ver si hay lesión de órganos sólidos en este caso y poder descartar otro tipo de trauma. Y si te detectan que este paciente tiene el FAS positivo en una ventana, ¿qué harías? Quizás sí tendría abordaje quirúrgico en ese caso, doctor, por ser positivo. Así lo pasarías a sala, te habla tu compañero de residente de radiología, mira, está positivo. Una ventana. ¿Qué harías? Bueno, realmente quizás me gustaría averiguar bien cuál es, o sea, el daño al órgano, ¿verdad? En ese caso, porque solo es una ventana la que está positiva. Según las características del Podría FAS, vamos a poder revisarse dar ese detalle. ¿O qué sigue? ¿Qué opinan los demás? Se tomaría un TAC para determinar dónde está la lesión. Como el paciente está estable, yo recuerdo, o sea, que mencionó que si el FAS estaba positivo y el paciente estaba hemodinámicamente estable. ¿Quién está hablando? Marta Sorto. Ah, vaya. Ya no me volvió a preguntar si seguía estable. Lo importante es si después de que fue a la FAS sigue estable. Porque estos pacientes pueden cambiar su estatus hemodinámico. Entonces, ¿qué tendríamos que valorarle a este paciente si nos reportan el FAS positivo? O sea, yo había entendido que si el FAS estaba positivo y el paciente estaba estable, se determinaba la localización con un TAC y luego se veía si el TAC estaba positivo, se valoraba el tipo de la lesión, si era leve o si era grave y el paciente seguía sangrando. Si era leve y el paciente ya no seguía sangrando, se daba observación. Pero si es grave y el paciente continuaba sangrando, entonces se pasaba a sala de operación. Y si el TAC era negativo, se mantenía en observación. Lo que ustedes tienen que evaluarle, como dice la doctora, es si se mantiene con los mismos parámetros. Con los signos vitales que yo le di, ¿será que este paciente ha sangrado? 160 mencionó. Bueno, yo considero... ¿Cuál es el primer signo de shock? La taquicardia. Ok, ¿cuánto tenía? Si pusieron atención. Para ser sincera, solo ahorita recuerdo solo Ramírez, ¿cuánto te dije? ¿Qué frecuencia cardíaca te dije? Ese dato. Tenía 170 y tenía 108 de frecuencia cardíaca. ¿Estaremos en presencia de algún grado de shock? Está un Probablemente sí. Y lo mandaste a FAS y te reportan positivo en una ventana. Aunque no sea una taquicardia muy marcada. ¿Cuánto es lo mínimo que se necesita para que el FAS esté positivo? De sangre. ¿Cuánto es lo mínimo de sangre, doctor Ramírez, que se necesita para que te lo reporten positivo? Hola. Si mal no recuerdo, eran como 10 cc, doctor. 10 cc. Eran 200 ml de sangre. ¿En una sola o...? Sí, solo está una ventana, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos por lo menos tiene? No podemos precisarle exactamente la cantidad, pero ¿cuánto por lo menos debiera tener en cavidad para que salga positivo? Como dice la doctora Salazar, por lo menos tiene 200 ml.
por lo menos. ¿Verdad? Es lo que menos que el FAS va a detectar en el estudio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos, lo pasamos a sala o qué sigue? Doctora Salazar, ¿qué sigue? Se le podría realizar un TAC. Un TAC. ¿Todos de acuerdo que es un TAC? Doctor, yo tengo una duda. En ese caso, no dependería de la ventana que esté positiva. Sí, pudiera ser, ¿verdad? Pudiera ser la ventana, pero como no me han preguntado qué ventana, ni me dijeron ahí, ni me han preguntado otra vez los signos vitales, mi doctor, y sigue igual, porque eso es lo que tenemos que evaluar en ese momento. ¿Cómo están los signos vitales? Cuando ustedes le reportan el FAS positivo, usted lo primero que tienen que hacerle es verle de nuevo los signos vitales. ¿Cómo están? Si ha habido un cambio hemodinámico. Recuerde que un paciente traumatizado es un paciente que está en evolución. Que están en evolución, sobre todo si llegaron tempranamente a la emergencia. Ese paciente está en evolución, puede cambiar su estatus hemodinámico. Pero en este caso que les estoy diciendo, tiene todavía 170 y tiene 120 de frecuencia cardíaca. ¿Qué hacemos? No sé, doctor, si sería prudente pasarlo a una laparoscopía diagnóstica. ¿Quién está hablando? No la logro ubicar. Doctora Chávez. Carla Jiménez. No la ubico. Ok. ¿Qué piensan todos de una laparoscopía diagnóstica? Doctor, hola, soy Carla Rodas. Yo pienso que el paciente ya empieza a tener signos de choque temprano. Ya la frecuencia cardíaca va al alza y tiene una ventana positiva. Yo creo que sí se tiene que pasar a una laparotomía diagnóstica. ¿Todos están de acuerdo que hay que pasarlo a sala? ¿O creerían que hay que tomarle tomografía? No, ya le tocaría Creo entrar que a sala. depende de la ventana que se encuentra afectada, pienso yo, porque si fuera la ventana pericárdica, no podríamos hacer una laparotomía exploradora para ver una ventana pericárdica. ¿Cómo? Si tiene la ventana pericárdica, le O hacemos sea, una laparotomía. No, o sea, siento que depende de la ventana que se encuentre afectada, porque si fuera, por ejemplo, la ventana pericárdica, no podríamos decidir hacer una láparo. Está en el espacio de Morrison. El de Morrison mencionó que era el hepático, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí, porque creo que al estar en el espacio hepático podría el paciente tener un sangrado abundante. Entonces creo que sí se podría pasar a una sala. Todos opinan que hay que pasar a sala. Este paciente tiene 170, frecuencia cardíaca de 120. Sí. Y ya tiene signos de shock, la frecuencia cardíaca. ¿Qué otro dato les interesaría? No, que estoy en clase, perdón. ¿Qué otro dato les interesaría? El estado de conciencia del paciente. Sigue alerta. ¿Qué otro dato? La humedad de las mucosas. Ok, Sí, ¿qué hay- otro dato? sí hay La humedad de frialdad. las... Yo no les he dicho. ¿Qué otro dato necesitan saber en este paciente? La El estado de frecuencia humedad de las respiratoria. mucosas. La frecuencia respiratoria. Ok. Sí. Sí hay Tiene frialdad 18 por distal. minuto. ¿Qué más?
Que hay frialdad distal. La reanimación, ¿cuánto lo hemos reanimado? ¿Cuánto lo hemos reanimado? Resulta que a este paciente lo mandaron a FAS y solo le han pasado 1 litro de Harman. Lo pasamos a sala. Hola. Doctora Sorto. Bueno, sí, la verdad creo que sí se nos había olvidado lo de la reanimación, que mencionaba que primeramente la reanimación con líquidos y yo creo que se podría pasar otro, o sea, reanimar nuevamente. Habría que reanimarlo, habría que reponerle los líquidos y habría que hacer una tomografía. Habría que hacer una tomografía para establecer qué tan el grado de lesión, si es posible hacerlo a través del TAC, ¿verdad? Y qué órgano pudiese estar afectado. Entonces, el siguiente paso sería una tomografía. Y le reportan una lesión hepática grado 2. En el TAC. Y que aparentemente por TAC no hay otras lesiones. Se debe de continuar con la reanimación y preparar al paciente para que entre a una laparotomía exploradora. ¿Le harían laparotomía? Sí. Con una lesión hepática grado 2 podría ser un manejo conservador también, dependiendo del sangrado, de la cantidad. Sí, evaluando la dinámica, pudiéramos considerar un manejo no operatorio, ¿verdad? Tendríamos que ir viendo el paciente si hay o no un sangramiento activo. Si el paciente sigue sangrando, sería de pasarlo a sala de operaciones. Y si tenemos, doctora Carla Jiménez, y si tenemos un paciente que tiene una herida por arma blanca en la fosa ilíaca izquierda, fue con un cuchillo de cocina. Bueno, se procede a... Se lo hizo la esposa al esposo porque estaban enojados. Se procede a explorar la herida, doctor. ¿Cómo la exploraría? Se prolonga la herida paciente misma. Con una herida por arma blanca estable, digamos. ¿Cómo la exploraría? ¿Cómo le digo? La misma herida se prolonga y se hace la exploración de la herida. Ok. ¿Y qué es lo que va a visualizar? ¿Y hasta dónde va a llegar y dice usted, penetró o no penetró? Si hay afectación a la vasculatura. O sea, si penetra, si es un tramo penetrante, si penetró o no el peritoneo. Ok. Entonces tendría que verlo, ¿verdad? Entonces prolonga la herida hasta que usted visualice de manera directa que si penetró o no penetró. Por eso se tiene que explorar. Y si comprobamos que este paciente penetró el peritoneo, es una herida penetrante, ¿cuál es el siguiente paso? Doctora Cordero. O sea, si ¿cómo está el paciente clínicamente? ¿Los signos vitales? ¿Está estable? Está estable, tiene 120/70, tiene 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 16. O sea, yo le haría un FAST y si está negativo y está estable el paciente, lo pasaría a un TAC. ¿Usted le haría un FAS?
Y doctor Chávez, ¿qué le harías? En este caso el PAS no, porque como mencionaba, el PAS es para los traumatismos cerrados de abdomen. En este caso, podríamos, si el paciente es estable, podríamos realizar un TAC, doctor. ¿Le harías TAC? En este caso, si el paciente es estable, sí, doctor. ¿Y por qué no le haría FAS? Tenía entendido que el PAS era para los traumatismos, en este caso cerrados. Y esta es una herida penetrante por arma blanca. No nos sirve el FAS. Sí nos serviría, doctor. ¿Qué pensás, doctor Flores? Doctor Diego Flores, ¿cuál es tu opinión al respecto del caso? No te escuché. Y que podríamos realizar una radiografía de abdomen para descartar un neumoperitoneo. Una rayos X simple de abdomen, decís. ¿Y con qué objeto ahí? Para descartar perforación de víscera hueca. O sea que está buscando legar bajo diafragma. Y eso lo ve en una placa simple de abdomen. Una serie abdominal. Sería serie abdominal. Y así es el algoritmo de manejo. Dice que es un TAC el que se realiza. La doctora Salazar le dio un TAC. Es necesario descartarle que haya una lesión, ¿verdad? En el caso de que esté de un paciente estable con una herida que se ha comprobado que es penetrante, ¿verdad? Y una de esas posibilidades es hacerle una tomografía, ¿verdad? Para determinar si hay lesión y poder establecer si este paciente se pasa a sala de operaciones. ¿Qué porcentaje de estos pacientes penetrantes tienen una laparotomía positiva? ¿O tienen un órgano lesionado? ¿Alguien que me responda? Vaya, Sí, ok, doctora Sorto. Vaya, recuerdo que mencionaba de que si era por arma blanca, primero estaba el hígado, que era aproximadamente un 40%. También en segundo lugar estaba intestino delgado con un 30%. Y ya por último estaba colon por un 10%. Y digamos si es por arma de fuego, mencionó no, pero que... ¿qué probabilidad hay que este paciente tenga una lesión intraabdominal de un órgano? Yo pensaría que quizás por arma penetrante en un 50. La verdad es que exactamente el porcentaje no recuerdo, pero en un 53%. De un órgano sólido, mencionó. No, o sea, que un paciente que encontramos que ha penetrado la cavidad abdominal, ¿qué porcentaje? Híjole. Exactamente, si no. Doctora Salazar. O sea, pensaría que si ha penetrado el peritoneo hay un 100% de probabilidad de que haya lesionado la cavidad abdominal.
porque todo hígado, intestino delgado, diafragma y colon tienen un porcentaje fundamental. Un 100%. Sí. Entonces todos los pacientes pasamos a sala. Si el 100% los tiene. O sea, sí pensaría que un gran porcentaje de pacientes tiene una lesión de la cavidad abdominal. O sea, para usted, todo paciente que una herida por arma de blanca penetró la cavidad, va a tener una lesión de un órgano interno. Es eso lo que estoy tratando de entenderle la respuesta. Sí, o sea, es que si atravesó el peritoneo, pudo haber lesionado alguna víscera. ¿Puede en un 100% o existe la posibilidad que no haya lesionado nada? Sí, No, yo existe. la verdad, yo diría que sí. Doctor Flores. Sí existe. Yo me recuerdo que por arma de fuego era alta la posibilidad de perforación, pero por arma blanca era baja, alrededor del 30%. Sí, la posibilidad de que no tenga lesiones intraabdominales existe, ¿verdad? Entonces no todos los pacientes tienen indicación de una cirugía, sobre todo un paciente con las condiciones que hablamos, ¿verdad? Un paciente estable, con las características que dijimos, prácticamente sin mayores signos de... Y lo otro, el otro importante es el examen abdominal, que no me lo han preguntado, ¿verdad? Que no tienes mayores signos de irritación peritoneal, ¿verdad? Que está estable hemodinámicamente, pues habría que afinar el diagnóstico para determinar si hay una lesión. ¿Verdad? No los pasamos todos por arma de blanca de entrada así a sala, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? De tramo abdominal lo van a ver prácticamente todos los días en el hospital. Llegan todos los días, más de uno. ¿Algún otro detalle que quisieran que conversáramos? Doctor, con respecto... Hola. Con respecto al FAST, ¿en cuántas ventanas positivas ya se puede decir o en cuál de ellas es como que la prioridad para pasar un paciente, además de su estado hemodinámico, ¿verdad? O por ejemplo, si el FAST está positivo en 3 ventanas, pero el paciente aún no presenta un deterioro hemodinámico preocupante, si eso es indicación de pasarlo a la laparotomía. Parece que precisamente lo que hablábamos al principio, para que el FAST lo detecte, tendría que tener por lo menos 200 cc, ¿verdad? Cuando tenemos la presencia de líquido en más de una ventana, lo más probable es que el paciente sí tenga un sangramiento significativo. Entonces, lo más probable es que necesite una cirugía. Yo por eso le puse el caso de una ventana, ¿verdad? Porque pues prácticamente en muchos casos lo vemos así y entonces el paciente prácticamente se mantiene en condiciones estables. Pero si ustedes encuentran el FAST en más de una ventana, pues les debe sospechar por lo menos que este paciente tiene una alta probabilidad de pasar a quirófano. Si ustedes lo detectan ahí, pues este paciente necesita valorarle una cirugía, ¿verdad? Y pasarlo a sala. Y un paciente que tenga un sangramiento de ese tipo va a tener irritación peritoneal, ¿verdad? Si ya tiene más de una ventana, lo más seguro es que tenga irritación peritoneal y va a necesitar cirugía. ¿Algún otro comentario? Yo tenía la duda, doctor, cómo decidir a quién se le realiza un FAST y un IFAST. En algunos lados
lo hacen, el IFAS es el estándar, realmente no hay, o sea, se ha visto, por ejemplo, que el paciente que tiene una lesión abdominal tiene una muy buena probabilidad, se me escapa el porcentaje ahorita, pero tiene una muy alta probabilidad de tener una lesión torácica asociada. Entonces, en muchos casos, en muchos lugares, por ejemplo, sobre todo Estados Unidos, ellos hacen el IFAS de rutina, ellos les hacen el FAS convencional, digamos, y de un solo le ven el tórax, ¿verdad? En algunos lados de Estados Unidos, el IFAS ha sustituido a la placa de tórax, por ejemplo. Para ellos han llegado a afinar tanto el proceso que ellos tienen mucha confianza en el IFAS y prácticamente con eso determinan ellos si hay o no hemotórax o neumotórax, ¿verdad? En el caso nuestro no está digamos, no es que los radiólogos no lo puedan hacer, pero prácticamente todavía seguimos dependiendo de la placa de tórax para determinar si hay lesión torácica y el FAS se queda exclusivamente para hacerlo de la cavidad abdominal. Ok, entendido. Como nosotros todavía tenemos la limitante que no lo hace el médico, digamos, de cabecera, como en otros lados, ¿verdad? Que el médico que lo está viendo, en Estados Unidos, en algunos lados lo hace el emergenciólogo, porque no está el cirujano de entrada en emergencia. Pero en el caso nuestro lo tendría que hacer el cirujano, ¿verdad? El cirujano debería hacer el FAS. Ese es el estándar internacional, o el médico que está tratando de manera directa el paciente. En el caso nuestro, por eso yo les hablaba de ello, que por normativa nuestra todavía lo hace el radiólogo y eso es lo que va, lo oficial, digamos, ¿verdad? Y ahorita prácticamente, aunque hay cirujanos capacitados, no lo están realizando, ¿verdad? Porque lo oficial es que lo haga el radiólogo. Entonces, y los radiólogos nuestros pues prácticamente lo hacen toda la parte abdominal, ¿verdad? Pero pudieran ellos decir, ya le di tórax y tampoco le vi nada, ¿verdad? O tienen neumotórax, ¿verdad? Pudieran ellos hacerlo. Pero no hay así como un parámetro, dependería de un lugar para estandarizar el IFAS o el FAS convencional, digamos. ¿Algún otro comentario? ¿Todo quedó claro? Sí, doctor. Doctora Oporto, ¿cuáles son los valores del estudio microscópico de lavado peritoneal diagnóstico? Usted ha estado ahí en la emergencia del general. ¿Cuáles son los valores? Macro y micro, ¿vale? Los macro, aspiración de más de 10 ml de sangre. Ok. ¿Qué más? Macroscópico, ¿qué más le miramos? Los hematíes más de 100 por milímetro. Macroscópico. Que hayan restos alimentarios. Ok. Presencia de bilis. Ok. ¿Y microscópico? Microscópico, que hayan hematíes más de 100 en 100.000 por milímetro. ¿Cómo? ¿Más de qué? Más de Perdón. 100. Más de 100. Más de 100.000. Ah, ok, más de 100.000. ¿Por qué? Leucocitos mayores de 500 por milímetro cúbico.
por milímetro cúbico. No dude, milímetro cúbico. ¿Qué más? Otro parámetro. Presencia de bacterias. Ese es un parámetro que nos ven ahí en el lavado peritoneal. Doctora Oporto. Sí, perdón. ¿Será un parámetro el bacterias ahí en el lavado peritoneal? Sí, porque digamos si ha penetrado alguna víscera, por ejemplo el intestino, podría tener bacterias comensales. No hay otro parámetro. En el lavado peritoneal no nos van a reportar bacterias usualmente, ¿verdad? Casi no. Tendríamos que platicar ahí cómo es el mecanismo y todo para migrar ahí. Pero, ¿qué otro parámetro? ¿Alguien más? La amilasa. La amilasa, doctor. Y la amilasa, ok. Como no los veo a todos, no sé quién ahí levanta la mano. Era la doctora Sorto. Sí, doctor. Yo también había levantado la mano para decir que también era la amilasa, doctor. Carla Rodas. Ok. ¿Hay otro parámetro ahí para el lavado peritoneal? ¿O solo la amilasa? Doctor Edgar Erazo. Ok. Yo me acuerdo que en un libro de texto también daba valor de bilirrubina y también ocupaban la lipasa, si no me equivoco. No, la fosfatasa alcalina. Sí, se puede ubicar la fosfatasa alcalina. ¿Y cuánto sería el valor? Creo que es de 3 unidades. No, de... De 3 me acuerdo que es el valor. ¿Estás seguro? No 100%. Tienen que manejarlo, tienen que aprendérselo, porque aunque no lo vemos con frecuencia ya, pero sí tienen que saberlo, ¿verdad? Tienen que saberlo, es parte importante. Es un estudio, yo creo que, yo no sé cuántos vienen del sistema nacional. Yo creo que ahí hacen más lavados peritoneales, ¿verdad? No sé cómo están ahorita, pero yo tenía entendido que hacían más lavados peritoneales. Tienen que conocer los valores porque los han de ver manejado. Entonces sí es importante que los conozcan, pero más o menos son esos que hemos hablado, los repasan ahí porque en algún momento les van a venir en algún examen que les hagan, ¿ve? Así que saberlo. No sé si hay algo más ahí, algún otro comentario, duda, inquietud. ¿No? Bueno, si no, agradecerles la atención, ¿verdad? Todos. Disculparme ahí que los hice esperar. Estoy fuera de San Salvador todavía, pero ahí estamos a la orden en la emergencia. Probablemente nos miremos ahí cuando tengan ya la oportunidad de rotar por ahí. Así que gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Ok.